Pero antes oremos. Señor y Dios, te damos gracias, Padre amado, por este día, Señor, en que nos permites estar aquí. Gracias por el privilegio, Señor, y la oportunidad de habitar los hermanos juntos y en armonía, Señor. Porque dice tu palabra que allí tú envías bendición y vida eterna. Vida eterna, Señor, que solo se encuentra en tu Hijo, porque Él es la vida y Él vino para darnos esa vida, Señor, vida abundante, vida para siempre, Señor. Gracias porque podemos estar en este momento, Señor, escuchando el mensaje de tu palabra, podemos encontrar aplicación y reflexión en ella, Señor. Te pedimos que nos ayudes a andar como conviene, Señor, a poner en práctica todo lo que escuchamos y aprendemos de tu santa palabra, Señor, para que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos hacedores de ella. Te pido, Dios, que tu palabra cause en nosotros lo que tú deseas, Señor, que nos convierta, que nos mueva, que nos instruya, que nos enseñe, que nos exhorte, nos edifique, Señor. Que tu palabra sea esa luz, Señor, mostrándonos por dónde debemos caminar, Padre. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por cada una de nuestras vidas y te pedimos, Señor, que nos ayudes a continuar en la obra que tú tienes, Señor, para nosotros y a permanecer firmes y fieles, Señor, en tu iglesia, Señor. Ayúdanos, guárdanos, capacítanos, instrúyenos, anímanos, motívanos, oh Dios. Haz que tu gracia, Señor, sea suficiente en nuestras vidas, Padre. Seguramente lo es, Señor, pero convéncenos de esto, Padre. Ayúdanos, Señor. Todo lo ponemos en tus manos en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces con el estudio del Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Amén. Estábamos en el contexto en donde el Señor está hablando en una sinagoga en Capernaum a un grupo de judíos y les ha venido diciendo que Él es la vida eterna, que Él es el pan. Lo primero que observamos en el versículo 45 es que el Señor, después de expresar enérgicamente que nadie puede venir a Él si el Padre no le atrae, ahora pasa a explicar cómo el Padre atrae a los hombres. El Señor recurre a la autoridad de las Escrituras y hace referencia a ellas. Les dirá a estos judíos lo que debían conocer. La doctrina general de los profetas era que en los tiempos del Evangelio los hombres tendrían la enseñanza de Dios. Lo había dicho Isaías, Jeremías, Miqueas. Serán todos enseñados por Dios.
Dios no simplemente escoge a algunos individuos y los atrae, sino que además habla a sus corazones por medio de su preciosa palabra. Internamente les ilumina para que puedan recibir, aceptar y creer su enseñanza. Dios mismo enseña a todos los que son sus hijos y vienen a Cristo bajo el Evangelio. Aquellos que vienen al Señor es porque han sido enseñados ¿por quién? Por Dios, por el Padre. Es imposible afirmar conocer a Dios o haber sido enseñado por Él y rechazar a Jesucristo. Sin embargo, vemos hoy en día muchas sectas que hablan de obedecer, aprender y seguir a Dios, pero rechazan a Jesucristo. ¿Conoce algunas? ¿Cuáles? Podemos nombrarlas en esta mañana. Testigos de Jehová, algunos que se hacen llamar judíos, que afirman estar en la ley de Dios, pero sin embargo rechazan a Jesús. Judíos. Y así hay muchos. Nadie que afirme recibir algo de Dios puede rehusarse a creer en su Hijo. Luego se involucra la voluntad del hombre. Los que responden a la enseñanza de la palabra y aprenden del Padre son aquellos que acuden al Salvador. No tiene sentido hablar de recibir la enseñanza de Dios y de que Dios es nuestro Padre si no venimos a Cristo en busca de salvación. Y nuevamente aquí aparecen las dos verdades: la soberanía de Dios y la decisión del hombre. La Biblia las enseña ambas, las presenta ambas. ¿Qué hace Dios? Según lo que hemos venido hablando en el contexto, ¿qué hace Dios? ¿Qué hemos dicho los domingos anteriores? Dios atrae. ¿A quiénes? ¿A quiénes atrae Dios? Sí, pero no lo digan con miedo. Es así. Dios atrae a los que escogió. Dios los atrae para que vengan a su Hijo. Y estando en su Hijo les da la vida eterna. Pero también aparece la decisión del hombre. ¿Y cuál es la decisión del hombre? ¿Cuál es la parte humana en la salvación? Creer, venir al Señor, mirarle por la fe, creer en Él, recibirle y abrazarle. Esa es la responsabilidad humana. Dios atrae a los hombres a sí mismo por su palabra y por su espíritu. Esa es la forma como Él lo hace. Nuestro deber es oírle y aprender de Él, ser enseñables y obedientes a su voz. Encontré una ilustración que me pareció pertinente compartirla en esta mañana con ustedes. Un hombre que transportaba Biblias fue asaltado a mano armada en un bosque en el corazón de Sicilia. Sicilia es un lugar. Entonces se le ordenó encender fuego y quemar los libros que llevaba. Cuando encendió el fuego, pidió permiso para leer una porción de cada libro
antes de quemarlo. De uno leyó el Salmo 23. Este es un buen libro, no lo quememos. Dámelo a mí, dijo el ladrón. Entonces tomó otro libro y lo abrió y leyó el capítulo 13 de Primera de Corintios, el capítulo del amor. Este es un buen libro, dámelo, no lo quememos, dijo otra vez el ladrón. Luego de otra Biblia leyó el Sermón del Monte, la parábola del hijo pródigo y del buen samaritano. Finalmente ningún libro fue quemado y aquella víctima pudo seguir su viaje, pero sin sus libros. Años más tarde se encontró nuevamente con aquel ladrón, quien ahora se había convertido en un ministro ordenado del Evangelio. Las Biblias hicieron la transformación. Por medio de su palabra y de su espíritu, este hombre llegó al Salvador. Y de esa forma Dios le acercó a su Hijo. De esa forma es que el Señor lo hace. Así es que Dios lo hace. Versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Por el hecho de que los hombres hayan sido enseñados por Dios, no significa que le hayan visto. Nuestro Señor introduce estas palabras para evitar equivocaciones por parte de sus oyentes. El Padre es el Dios eterno a quien ningún hombre había visto ni podía ver. Pero en su enseñanza, Él estaba alumbrando los corazones de los hombres. Era una enseñanza interior dada por medio de su Espíritu, como ya lo dije. El único que ha visto al Padre, ¿quién es? ¿Quién es el único que ha visto a Dios? Jesucristo, aquel que vino de Él, el mismo Señor. Y solamente a través de Él se puede entender y conocer a Dios. Solamente a través de Jesucristo. Todos los que son enseñados por Dios reciben la doctrina de su Hijo, porque la enseñanza de Dios tiene a Cristo como su gran tema. Es muy interesante la unidad que existe en el seno trinitario. Solo Cristo ha gozado de íntima comunión con el Padre. Por eso Dios y Padre le ha constituido a Él Señor y Salvador de todos los hombres. Hay armonía y propósito en las personas divinas trabajando juntas. Y eso debe enseñarnos a nosotros como hijos y hermanos a actuar de la misma forma. Más adelante, en el capítulo 17 de este Evangelio, el mismo Juan dirá y mostrará al Señor allí orando y pidiendo para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Nuestro Señor aquí está pidiendo para que sus seguidores tengan la unidad que existe entre Él y el Padre. De esa forma que eviten toda clase de contiendas, rencillas, divisiones y malos entendidos. La unidad en el amor debe ser característica principal de todos los cristianos. Unidad en amor. Pero volviendo a nuestro texto, nuestro Señor tenía en mente
recalcar a los judíos que todas las manifestaciones de Dios documentadas en el Antiguo Testamento no eran manifestaciones de la primera persona de la divinidad, sino ¿de quién? ¿Quién apareció a los hombres en el Antiguo Testamento? Dios Padre. ¿A quién vieron? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. ¿Con quién hablaron? ¿Con Dios Padre? Con el mismo Señor, con el mismo Jesucristo. Y eso es lo que el Señor les está diciendo acá. Los hombres en el Antiguo Testamento que hablaron con Dios, hablaron fue conmigo mismo. Porque solamente por medio de Él se puede conocer a Dios. Y toda la enseñanza del Padre gira en torno a su Hijo. Entonces nuestro Señor trajo a Dios a la tierra, porque Él es Dios, y llevó al hombre al cielo. Esa fue la obra que nuestro Señor hizo. Traer a Dios a la tierra y llevar al hombre al cielo. Él unió esos dos bandos que estaban en un profundo desacuerdo. Era imposible que un hombre subiese a Dios, y era imposible por el pecado también que Dios bajase. Y de eso se trata la reconciliación que el Señor ha conseguido, que Él unió a Dios y a los hombres. Interesante. Ningún otro hombre, nadie jamás aparte de Él, podía haberlo hecho. Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Aquí nuestro Señor retoma el hilo conductor del sermón y ahora de manera más explícita y clara habla sobre sí mismo, revelándose como el objeto de la fe. Abiertamente y sin símbolos, el Señor lo dice en una declaración sencilla y breve, pero a la vez grandiosa y amplia, tocante al camino de la salvación. Inicia diciendo: de cierto os digo. ¿Recuerdan qué significan esas palabras? Los que han venido en el estudio que hemos hecho de este evangelio ya hemos visto ese de cierto varias veces. ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué quiere decir? De verdad. Amén, amén. Es una forma de hacer énfasis en que lo que está diciendo es una verdad rotunda y absoluta. Y de verdad, dice el Señor, el que cree en mí. Este es uno de los muchos pasajes en el Nuevo Testamento en donde vemos claramente que la salvación se recibe por fe, no por obras. No por cumplir la ley, ni por ser miembro de una iglesia, no por obedecer la regla de oro, ni por bautizarse o arrepentirse. Todo eso, aunque no son cosas malas, son obras que no salvan. La salvación se recibe únicamente por la fe. Solo por creer en Cristo. Creer, según aparece en este pasaje, significa seguir creyendo. No se trata de creer solamente una vez. Se trata de seguir confiando y creyendo siempre en el Señor. Es por eso que el verbo aparece en participio activo presente. Y no dice el que creyó, ni el que creyere.
sino dice el que cree. El que cree. Todo aquel que quiera que se perdonen sus pecados y su alma sea salva, debe ir a Cristo, confiar en Él, apoyarse en Él, descansar en Él, poner en Él su alma. ¿Y qué obtendrá el hombre creyendo en el Señor? ¿Qué obtiene todo aquel que cree? Vida eterna. En el mismo momento en que la persona cree, la vida y la paz de Dios son suyas. Entonces debemos entender que la vida eterna es una posesión del creyente. ¿Cuándo? ¿Cuándo la tiene? Ahora, en el mismo momento que ha creído. No dice que la tendrá al final en el día del juicio. La vida eterna es una posesión presente, propiedad del creyente justo en el momento en el que cree. Esta es una cuestión muy importante que debemos comprender porque muchas personas todavía no tienen claro este punto. Incluso usted habla con muchos que dicen ser cristianos y usted le pregunta, ¿usted es salvo? Y le dicen, bueno, pues si el Señor me concede arrepentirme antes de morir, de pronto. Y entonces una vez le decía yo a alguien que me hablaba de esta forma, bueno, y entonces ¿qué pasa si saliendo aquí de la iglesia, Dios no lo permita, pasa un carro y lo atropella y usted muere? Puede ocurrir, está dentro de las posibilidades, y el Señor no le da el tiempo para arrepentirse, entonces se pierde por la eternidad, se condena. Y este hombre pensaba, uy, sí, de verdad, ¿no? Y muchas personas ven la salvación como algo inalcanzable en esta vida. Piensan que es algo que deben conseguir por medio de un largo camino de negación y arrepentimiento. Y esta mentalidad es un completo error. En el mismo momento que un pecador cree en Cristo, está justificado y ha sido aceptado. Ya no es condenado y está en paz con Dios. De manera inmediata y sin ninguna dilación. Tiene un derecho al cielo que ni la muerte, ni Satanás, ni el infierno pueden arrebatarle. Bienaventurados aquellos todos que entienden esta gran verdad, porque es parte esencial del Evangelio. Después de todo debemos preguntarnos entonces, ¿cuál será la pregunta importante en este momento? ¿Qué debemos preguntarnos a cada uno de nosotros? ¿Realmente he creído? ¿Hemos creído? ¿Hemos creído en Jesucristo? Esa es la pregunta que debemos hacer. Es la pregunta que nos atañe. ¿Hemos creído en el Señor? ¿De qué nos aprovechará que Cristo haya muerto por los pecadores si no creemos en Él? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso, mis hermanos y amigos, debemos preguntarnos constantemente, ¿hemos creído? ¿Hemos creído? Es algo que debemos repetir constantemente una y otra vez. Un predicador visitó la costa del Pacífico y estuvo en la casa de un hombre que tenía viñedos y plantaciones de naranjas.
este hombre le dijo a su amigo, a su huésped, le dijo: mientras usted esté aquí, quiero que se sienta como si estuviese en su propia casa. Si hay algo que desee, sírvase nomás. Entonces, cuando este predicador quería comer una naranja, no iba al árbol a orar. ¿Qué hacía? ¿Iba al árbol a qué? Tomar lo que ya se le había ofrecido. Simplemente se acercaba, estiraba la mano y tomaba su naranja madura y jugosa. Él creyó a la palabra de su amigo. Dios nos dice: aquí está mi hijo, tómalo como tu Salvador. En nosotros está si creemos o rechazamos ese don de amor que el Señor nos ofrece. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Nuestro Señor proclama inequívocamente a los judíos que Él es el pan de vida, el alimento que llena el alma, el verdadero pan de Dios, la auténtica provisión celestial. En la primera parte de su sermón había despertado la curiosidad hablando sobre el pan. Había tratado como de llevarles a este punto de una manera gradual. Ahora aquí el Señor les dice abiertamente: yo soy el pan. ¿Ustedes quieren pan? ¿Están buscando pan? Yo soy. Si quieren saber dónde está, mírenme a mí. Jesucristo es el pan de vida a todos los que participan de Él. El que se alimenta de Él nunca morirá. El pan es un alimento esencial. Recuerdan que hablábamos hace algunos domingos acerca del pan y decíamos que ¿a quién no le gusta el pan? ¿Hay alguien aquí que no le gusta el pan? No, o sea, seamos sinceros, ¿hay alguien que no le gusta el pan? No, tranquilos, con confianza. ¿Hay alguien que no lo puede comer porque le hace daño? Sí, por allá como que intentaron alzar la mano. Pero el pan es un alimento esencial. El pan lo come el rey, decíamos, lo come el rey y lo come el mendigo. Es para todos. De la misma forma, el Señor Jesucristo es para todos. Cristo es el pan de vida porque es esencial para la vida. Y no se trata de solamente la vida física, es la vida espiritual, la vida real, trascendente, la vida perdurable e inagotable, la vida abundante, vida eterna. Creer en el Señor o rechazarle es lo que marcará la diferencia trascendental entre vivir o morir, salvarse o perderse, eternamente y para siempre. Diciendo yo soy el pan de vida, luego de el que cree en mí tiene vida eterna, nuestro Señor afirma: yo soy el sostenimiento de aquella vida perdurable, de aquella vida eterna. Versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Antes los hombres habían introducido el tema del maná en el desierto. Recuerdan que anteriormente lo observamos. Le habían dicho, bueno, nuestros papás, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Ellos fueron alimentados con pan del cielo durante 40 años. No se trató solamente de una
de una multiplicación como la que tú nos acabaste de dar, porque pues tú ya nos diste pan un ratico y estuvo bien, pero es que Moisés le dio pan a nuestros padres y no fue poco, fue durante 40 años. Eso era lo que le habían insinuado al Señor. Y le habían retado a que produjera un alimento tan maravilloso como el maná. Pero miren lo que el Señor dice aquí. Dice vuestros padres. No dice nuestros padres. ¿Por qué dice vuestros y no nuestros? ¿Por qué? Porque el Señor separaba a la humanidad caída y recalcaba su divinidad. Él dice, son sus padres los que comieron el maná. Y él de esta forma insinuaba que tenía una descendencia superior. Sus padres comieron el maná y murieron. Aquí nuestro Señor resalta la inferioridad del maná que comieron los judíos en el desierto con respecto al pan que se trataba de él mismo y que estaba ofreciendo. El maná no podía hacer nada por el alma, ni protegía de la muerte a aquellos que lo comieron. Los rabinos tenían un dicho en esa época, y era que la generación del desierto no tenía parte en la vida por venir. En la antigua historia, los que rehusaron entrar en la tierra prometida después del informe de los exploradores fueron condenados a vagar por el desierto hasta morir. ¿Recuerdan? Lo estudiamos en la carta a los hebreos. ¿Con quiénes estuvo Dios disgustado durante 40 años? Con aquellos que se rebelaron y no le obedecieron. Y el Señor dijo, no entrarán en mi reposo. Fue con ellos. Fueron ellos los que desafiaron a Dios. Y fue contra ellos con que Dios se enojó. Y los maestros de Israel creían que los antepasados que murieron en el desierto no solo se perdieron de la tierra prometida, sino también de la vida por venir. Es decir, que perdieron la vida eterna. Rehusar el ofrecimiento de Cristo es perder la vida en este mundo y en el venidero. Es condenarse eternamente. Poco provecho duradero obtuvieron los padres de estos judíos con el maná. Cuán incrédulos fueron aun cuando lo estaban comiendo. Todos murieron en el desierto. Y la advertencia del Señor aquí a estos hombres es clara. Tengan cuidado para que no les ocurra a ustedes lo mismo. Ahora, el maná fue solamente para esta vida. No tuvo ninguna capacidad de dar vida eterna a quienes lo consumieron. El pan de vida puede hacer lo que no hizo el maná: proveer que los hombres vivan para siempre y tengan vida eterna. Comer del pan terrenal sostiene la vida por un breve instante, pero recibir y participar del pan espiritual nos concede la vida divina, la vida de Dios. De esta forma, mis hermanos, es muy importante y trascendental para nuestras almas que recibamos el pan que Dios hasta el mismo día de hoy sigue ofreciendo. Que participemos de Él, que comamos su carne y bebamos su sangre. Más adelante el Señor hablará acerca de esto. Tener comunión con Él. Encontré unas
comparaciones entre el maná y Jesucristo que me pareció importante compartirlas con ustedes en esta mañana. Algunas comparaciones. El maná venía del cielo por la noche. Jesucristo vino del cielo cuando el hombre estaba en tinieblas. La tierra no lo contaminaba. Este pan caía a la tierra, pero no se dañaba. La tierra no lo afectaba. No lo ensuciaba. Jesucristo fue sin pecado, separado de los pecadores. Este pan, este maná, era pequeño, redondo y blanco, sugiriendo la humildad, eternidad y pureza del Señor. Era de sabor dulce. Cristo es dulce para quienes confían en Él. Debía recogerse y comerse. Jesucristo debe recibirse y apropiarse de Él por la fe. Vino como un regalo. Cristo es el regalo de Dios a los hombres. Había suficiente para todos. Jesucristo es suficiente también para todos. Si no se recogía, se pisaba. Los que no recogían el maná debían pisarlo. Si usted no recibe a Cristo, lo rechaza y pisotea. Era alimento en el desierto. Cristo es nuestro alimento en este peregrinaje al cielo. Interesante, todas estas características entre el maná, que vino como un regalo de Dios para su pueblo, pero que no fue el regalo de Dios. Era simplemente sombras de lo que había por venir. Fueron cuadros en el Antiguo Testamento por los cuales Dios ilustró la venida de su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Pero teniendo esto en mente, sabemos que el Señor Jesucristo es el verdadero pan celestial y que Él puede llenar completamente todas las necesidades de nuestras almas, que Él puede satisfacernos y que solamente en Él encontramos la vida eterna que Dios desea darnos.